Génesis capítulo 12. Continuamos con el tema que se llama el pacto de bendición. Génesis 12, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. Génesis 12, versículo 2 y 3. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haré de ti, le dice a Abraham, una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeres y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana, te pedimos sabiduría y revelación para que esta semilla de tu palabra caiga en terreno fértil. Nos declaramos terrenos fértiles en el nombre de Jesús. Declaramos que la incorruptible, indestructible palabra de Dios cae como semilla a nuestros corazones y fructifica y prospera para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Declaro que mi mente es receptiva para tu palabra, Señor. Mi corazón está abierto para recibirla en el nombre de Jesús. Y declaro que no seré el mismo a partir del día de hoy. No seré el mismo, seré transformado, Señor, conforme a tu palabra, para poder actuar en esa fe que viene a través de oír tu palabra, y esa sustancia pueda mover montañas en esta tierra, obstáculos y todo lo que pueda afectar la abundancia y el pacto que Dios hizo para Abraham y para mí también. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que tú seas nuestro Señor y el que señoree en cada uno de nosotros y en esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces Génesis 12 ha sido un tema bastante largo, porque el pacto de bendición es importante que veamos detalle a detalle. El día de hoy vamos a ver un poco más de historia, no tanto, nos vamos a enfocar a hechos de fe, personajes de fe, pero sobre todo vamos a ver un poco más de historia, saber el comportamiento de las personas que estuvieron en ese pacto, de los que originalmente Dios les dio el pacto. Dios habló con ellos y Dios les dijo: este pacto de abundancia es para ti. Le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y le dijo a Jacob. Sin embargo, en la historia, como nosotros vimos en Génesis 27, Génesis 26, vimos cómo un hombre llamado Jacob se apropió de la bendición, ¿verdad? Si recuerdan el domingo pasado, cómo él siempre anheló ese pacto. Pero todo lo contrario, Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Esaú vendió el pacto, vendió la primogenitura, vendió la abundancia que Dios le trajo a través de ese pacto. Entonces el pacto se retransmitía en el Viejo Testamento del mayor al menor, se retransmitía del patriarca hacia su descendencia. Regularmente se retransmitía al primogénito, al primero que nacía. En este caso nació primero Esaú, pero sin embargo el que anhelaba el pacto, el que estaba en el vientre de Rebeca, era también Jacob, no nada más Esaú. Desafortunadamente nació primero Esaú. Desafortunadamente Abraham amaba a Esaú porque le llevaba corderitos, le llevaba casa para que comiera. Sin embargo, lo amaba porque era el primogénito, pero ese primogénito desechó la primogenitura. Muchas veces a Jacob se le ha denominado el suplantador, ¿no? Suplantador como alguien que arrebató algo que no le pertenecía. Pero Jacob, la palabra suplantador, por eso se llamaba Jacob, por eso representaba la palabra suplantador. La palabra suplantador solamente, en conclusión, era la palabra de suplente. No era suplantador, sino suplente. Falla el primogénito y Jacob se apropia de ese pacto de abundancia. En este tiempo es una representación de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel, a los cuales originalmente vino nuestro Señor Jesucristo, ellos, ¿cuántos saben que rechazaron al Mesías? Bueno, la mayoría, ¿no? Porque Pedro era israelita y Pedro sí aceptó al Mesías. Mateo era israelita, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín.
Dice el apóstol Pablo, ellos aceptaron al Mesías, ellos recibieron al Mesías. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Israel no lo recibió. Es decir, los grandes hombres de la iglesia, como en este caso estamos hablando de los que tenían la religión, fariseos, saduceos, todos ellos rechazaron este pacto. Por consecuencia, nosotros como iglesia estamos representados en Jacob. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos eso que es el pacto de bendición. El pacto de abundancia que Dios hizo con nuestro padre Abraham, y nos pertenece a nosotros la abundancia. Dios nos da un poder creativo para fructificar en ello, ¿me entiende? Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la unción que está en los que han recibido a Jesucristo, y eso es para hacer cosas creativas. Isaac fue un hombre que sembró en tiempo de escasez y cosechó al 100 por 1, ¿se ha dado cuenta? Es tiempo de que en esta época nosotros adoptemos la misma actitud de estos hombres de fe. Estos hombres de fe, como Isaac, fue un hombre riquísimo, fue un hombre que prosperó en abundancia, y nosotros estamos representados en Isaac. ¿Sabía usted? Porque cuando Abraham llevó a Isaac al monte, ¿cómo se llama el monte? Moriah. Cuando lo llevó ahí a Isaac, y de repente aparece un cordero en una zarza trabado, ese cordero era y representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos representados en Isaac, ¿cuántos saben? Entonces significa que ese cordero pagó el precio por todo. ¿Cuántos saben que pagó el precio por todo? No como algunos creen, que nada más pagó el precio por los pecados. Entonces, si Él pagó el precio por los pecados, entonces no pagó el precio por la pobreza, no pagó el precio acaso por la sanidad, por la salud de nosotros. O sea, Él pagó el precio sustituyendo la enfermedad, para que me entienda, para que nosotros no estemos enfermos. Entendiendo este pacto, nosotros entendemos que tenemos que vivir la vida que Jesucristo prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que no entiende este pacto podrá ser un hijo de Dios, pero jamás va a poder vivir la vida abundante aquí en la tierra. El que no comprende este pacto, el que dice que Dios envía las enfermedades. Si Dios envía las enfermedades, entonces queda anulado el pacto. ¿Me entiende? Si Dios tiene a las personas pobres, entonces queda anulado el pacto. Pero Dios no puede anular sus pactos. El que los anula es el ser humano por incredulidad, por ignorancia en las Escrituras, por falta de conocimiento, o porque aunque tenga el conocimiento, niega lo que hizo nuestro Señor Jesús. Yo por lo menos no he negado nunca lo que Jesucristo hizo por mí. Él murió por mis pecados, murió por mi pobreza, murió por las enfermedades, para que nosotros seamos restaurados y seamos de larga vida aquí en la tierra. Génesis capítulo 27. ¿Cuánta bendición hay aquí? ¿Cuánta bendición cree usted que existe? ¿Cuántos pactos de bendición existen? Solamente uno, no hay dos pactos de bendición. Es uno en Abraham y confirmado en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Génesis 27, versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Fíjese qué impresionante está eso. Qué impresionante está que este hombre primero vendió el pacto de bendición, de abundancia. Y luego le estaba diciendo a su padre: padre, nada más tienes una sola bendición. Ya bendeciste a Jacob, pero nada más tienes una sola bendición. ¿Cuántas bendiciones cree que tiene Dios? Solamente una. Una bendición de la cual se desprenden todas las bendiciones. ¿Entiende? Solamente hay un solo pacto. Los que han rechazado el pacto en este Nuevo Testamento, han rechazado el pacto, no han podido vivir esa vida abundante. Los que han rechazado el pacto lo han rechazado a veces por ignorancia, ¿me entiende? ¿Qué pasa cuando durante siglos y siglos se nos enseñó que Dios enviaba enfermedades? ¿Qué pasa cuando se retransmitió de siglos por siglos que Dios es el que quería a las personas pobres? ¿Qué pasa cuando se retransmitió de siglos en siglos
que Dios, en lugar de ser nuestro ayudador, era nuestro enfermador. Y eso se retransmitió de siglos a siglos, que Dios probaba con enfermedades, que si algo malo venía era porque Dios quería pasarnos por el desierto, todo eso se nos enseñaba. Entonces, no entendiendo el pacto de bendición o de abundancia, si no lo entendemos o no se entendió en su momento dado, eso se retransmitió. Los padres le retransmitían a los hijos a sus hijos, etcétera, de tal manera que llegamos a este 2015 escuchando a veces doctrinas donde se nos habla que las personas tienen que vivir en lo peor para agradar a Dios. Tienen que estar enfermos para agradar a Dios. O si no, por lo menos de algo se tienen que morir, es lo que se nos dice. Entonces, no han entendido todo lo que representa el pacto que Dios hizo, los pactos que Dios hizo. Hizo con Abraham un pacto, y más bien con Abraham lo confirmó el pacto que hizo con Noé. ¿Cuántos saben que hizo un pacto con Noé? También hizo un pacto con Adán. Pero los pactos, el hombre los ha ido violando los pactos, ha ido transgrediendo los pactos. Sin embargo, Dios ha seguido fiel a su palabra, retransmitiendo el pacto a cada generación. Usted no tiene por qué morirse a corta edad, no tiene por qué morirse a corta edad, no tiene por qué morirse de un cáncer, porque eso no pertenece al pacto de Dios, ¿me entiende? Entonces la falta de conocimiento ha traído que nos hayan retransmitido a veces mensajes erróneos a nuestra mente, diciéndonos que de algo tenemos que morir y que Dios es el que se lleva a las personas de esta tierra. Si Dios se lleva a las personas de esta tierra, entonces Él mismo anula el pacto. ¿Me está entendiendo? Pero yo no tengo un Dios que anula pactos. Yo tengo un Dios que confirma pactos. Un Dios que cumple sus pactos. Génesis 27:38, Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué cree que lloró Esaú? Porque no hay otro pacto de bendición. Él rechazó el pacto, ¿me entiende? Pero fue un hombre que vivió largura de años también, porque Abraham desató bendición sobre él, pero ya no era el pacto de bendición, ¿me entiende? Versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. ¿Qué significaba que tenía que servir a su hermano Jacob? ¿Qué representaba? Que Jacob era el que tenía el señorío, ¿me entienden? El señorío sobre la tierra, el señorío sobre las circunstancias, el señorío inclusive sobre el mismo Satanás, el diablo. Entonces Jacob, a él vas a servir, es decir, siempre vas a ser de servidumbre. Si vamos a Gálatas capítulo 4, usted va a entender qué representa el pacto de bendición y qué representa los que son todavía esclavos. Gálatas capítulo 4, los que representan a Esaú y los que representamos a Jacob. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también digo, dice el apóstol Pablo, ¿ya lo tiene? Gálatas 4, 1. ¿Ya? Gálatas 4, 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí está hablando de quién cree. Está hablando de nosotros, de los que no han crecido en el conocimiento del pacto. De ellos está hablando. También digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Heredero de qué? ¿De qué herencia está hablando? Del pacto. ¿Heredero de qué? De la bendición. ¿Heredero de qué? De la abundancia. De eso está hablando. De salud, de larga vida, de prosperidad económica. De todo ello está hablando. De tranquilidad, de paz, de señorío, de autoridad. De todo eso está hablando. Entre tanto que el heredero, o sea, el que tiene todas esas cosas, es un niño. ¿Qué representa un niño? Alguien que no tiene conocimiento de la herencia. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Si todavía no tiene conocimiento y es un niño, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna diferencia entre él y un esclavo. No hay ninguna diferencia entre él y la persona que no tiene a Cristo en su corazón.
Un cristiano, un creyente, como se le denomine, un hijo de Dios, que es niño y no tiene el conocimiento de la herencia del pacto, es igual que alguien que está en el mundo porque no disfruta de la herencia. La única diferencia es nada más que es salvo y se va al cielo, pero no puede disfrutar aquí en la tierra la abundancia de la herencia. En nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo, de toda la herencia es señor. Y luego dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado, ¿por quién? Por el Padre. ¿Quién cree que son los tutores y curadores? Alguien que llega a Cristo por primera vez, recibe a Cristo, ¿qué hace usted? Le ministra sanidad, el poder sanador, ¿sí o no? Ahí está bajo tutores y curadores. ¿Qué hago yo como maestro de ustedes? Les enseño ¿qué? El pacto. Les enseño la herencia. Usted está bajo tutores, pero vaya el momento que usted comprenda perfectamente este pacto de abundancia. Entonces a lo mejor ya no va a necesitar de que, en lugar de que diga, hermano, ore por mí, no, usted va a echar fuera la enfermedad que quiera afectarle a usted, usted le va a echar fuera, ¿está entendiendo? Usted va a empezar a declarar, a desatar la palabra de fe por su boca de lo que usted quiere que suceda. Ya no va a depender de que, hermanos, oren por mí, ¿me entiende? Porque usted ya conoce y ya entiende la autoridad del pacto. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, cuando éramos niños sin conocimiento en este pacto, a lo mejor vivíamos en la misma situación como vive el mundo. Pero ahora que estamos comprendiendo el pacto, dice Pablo, dice, ¿qué dice? Éramos niños, estábamos, ¿qué? En esclavitud. Es decir, puede usted denominarse cristiano, o puede denominarse hijo de Dios, o puede denominarse que Dios es su Padre. Usted puede denominarse así, pero mientras no tenga el conocimiento del pacto y de la herencia, siempre va a vivir una vida derrotada, ¿me entiende? Y no lo digo por ustedes porque ustedes ya lo están comprendiendo, lo digo por nuestros amigos de internet. Mientras no conozcan este pacto, van a vivir como esclavos. Es decir, siempre atacado por enfermedades. ¿Ha escuchado usted? Y lo hemos visto infinidad de veces, cómo hermanos en Cristo se han muerto de un cáncer. ¿Ha escuchado de hermanos que se han muerto de cáncer? Se fueron al cielo. Yo lo conozco, hermanos que se fueron de cáncer. Un amigo muy amado, muy querido, que antes era mi pastor, él murió de cáncer. Pero él no conoció este pacto del cual les estoy hablando. Él murió de cáncer siendo un hijo de Dios. La muerte se enseñoreó de él. Al comprender usted esto, va a entender, va a llegar a la conclusión de que la muerte no tiene autoridad sobre ustedes, ¿me entiende? No puede venir el espíritu de muerte y llevárselo cuando él quiera. Pero ¿qué pasa con un creyente mal informado o niño? De repente llega la enfermedad. Pues esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad yo creo que Dios me la envió con un propósito. ¿Qué cree que tiene en la frente? Una I grandota. Ignorancia. Ignorante en el pacto. Y no es una palabra fea decirle a alguien de ignorante. Es ignorar las cosas de la herencia que Cristo nos dejó, ¿me entiende? Por eso se están muriendo en las iglesias. Y usted va a seguir creyentes, va a haber cristianos muriéndose, que recién saliditos del sermón dominical les pegó un paro cardíaco y murieron. Recién saliditos del sermón dominical, un accidente. Me tocó ver un hermano que traía a su esposa y a su hijo. Venían de un evento de 3 días metidos con el Espíritu Santo en un campamento en Semana Santa. Andaba uno borracho, llegó con su camioneta y se lo llevó a él y a su esposa y a su hijo, salido de un campamento lleno del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Pero esa persona estaba borracho y los mató a los 3. El hermano, su esposa y su bebé. ¿Por qué murió el hermano? Porque ya le tocaba, porque Dios se lo quiso llevar. Olvídese de eso. No conoció el pacto de abundancia, de bendición. No conoció y entendió la frase
muy mencionada en las iglesias, que dice: yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y la tengan en abundancia. Eso representa que no se tienen que morir de un accidente. Entonces, ¿dónde está la protección de Dios? Pero hay iglesias que le enseñan que de Dios viene lo malo. ¿Me entiende? No conocen el pacto. Con todo respeto lo decimos. Pero ¿qué queremos hacer con ellos? Que ellos conozcan el pacto. Que nos escuchen vía internet. Aunque nos critiquen, pero que nos escuchen. ¿Me entiende? Que ellos entiendan que hay algo abundante que nos dejó Jesucristo. Y es ese mismo pacto que hizo Dios con Abraham para nosotros, descendientes de él. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, fíjense, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué vino Cristo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que reciban la adopción de hijos. ¿Qué significa? Adoptar el pacto para nosotros. No que somos hijos adoptados. Nosotros no somos hijos adoptados, ¿sí sabían? Muchos creen que los judíos son los hijos de Dios y nosotros somos adoptados porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No, Él vino a las naciones. Él vino a la descendencia de Abraham, a todas las naciones, ¿entiende? Entonces, nosotros somos llamados adoptados porque adoptamos el pacto. Somos redimidos de toda maldición. Redimido significa que Cristo pagó el precio por la enfermedad. Cristo pagó el precio por la pobreza. Cristo pagó el precio por los pecados. Entonces, las tres cosas le deben de aplicar a usted. Cristo pagó el precio por la corta vida. Esas cuatro cosas le deben de pertenecer a usted. Que sea y vive en abundancia de salud. Que vive en abundancia de ¿qué? De la justicia de Dios. Que no se sienta un pecador salvo por gracia. Eso no es vivir en la justicia de Dios. Que sienta y vea usted y entienda que le pertenece la abundancia económica también. También Cristo murió por ello, y que sea largo, que tenga largura de años y de días sobre la tierra. Eso lo vivió Abraham, eso lo vivió Isaac. Abraham vivió 175 años, Isaac vivió 180 años. Mientras el heredero es niño, no hay diferencia entre un esclavo y un bebé. ¿Podrá defenderse este bebé de un malandrín, de un maleante que llegue y lo quiera? Te voy a asaltar, bebé. ¿Podrá defenderse el bebé? Es igual en el mundo espiritual la misma. Un bebé no puede defenderse de Satanás. Pero cuando entiende su herencia y su posición en Cristo, Satanás ni la misma muerte va a llegar en la noche a decirle a usted: te quiero llevar al más allá. Y el creyente mal informado a medianoche escuchando esa voz, con un dolor tremendo, y la muerte ahí queriéndolos echar: ay, Dios mío, si quieres llevarme al más allá, estoy a tu disposición. Y era el mismo diablo hablándole, ¿me entiende? Era la misma muerte que viene de Satanás queriéndoselo llevar. Pero como nosotros que estamos bien informados, llega el espíritu de muerte con un dolor que de repente se siente: ay, un paro cardíaco, muerte, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y se va el dolor, se va la enfermedad y no le da el paro cardíaco. ¿Está entendiendo? Eso es lo que usted está comenzando a conocer o ya conoce. Debemos de actuar como herederos maduros en este pacto, entendiendo que la abundancia nos pertenece, que tenemos toda autoridad que se nos ha sido dada de Jesucristo para gobernar, dominar, controlar, señorear todo lo que se mueva sobre la tierra. Satanás, ¿sabe usted que le pide permiso a la humanidad para actuar? ¿Sabe que le pide permiso a la humanidad a Satanás para actuar? Satanás no puede actuar nada más porque sí, él pide permiso. De repente llega un espíritu de cáncer a una persona y tiene que pedir permiso para entrar. ¿Qué hace el espíritu de cáncer? Llega, pues este hermanito no está muy bien informado, dice el espíritu de cáncer. Quiero entrar en él. De repente llega el espíritu de cáncer queriéndose meter con una mentira en la mente, diciéndole: la ciencia médica diagnosticó que te salió un quiste. Ahí está introduciéndose el espíritu de cáncer. Y de repente el que está mal informado
dice, en lugar de decir en el nombre de Jesús te echo fuera espíritu, como te llames de enfermedad, no te acepto en mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En lugar de decir toda esta frase, al contrario dice, mira, yo creo que ese quiste a lo mejor es para glorificar a Dios, para que alguien ore por mí y Dios sea glorificado. O yo creo que ese quiste a lo mejor es una prueba que Diosito me está enviando. Ahí pidió permiso el espíritu de cáncer y ¿qué cree que hizo esta persona mal informada? Espíritu de cáncer, entra a mi vida y a mi corazón. En lugar de decir a Jesús, Jesús entra a mi vida y a mi corazón, al espíritu de cáncer está diciendo, benvenuto. Los italianos allá. Y los mexicanos, venga chepa acá. En otras palabras, espíritu de cáncer, entra a mi cuerpo, porque yo creo que vienes de Dios. ¿Está entendiendo cómo mientras uno no conozca el pacto, siempre vamos a vivir una vida en derrota? Y así sucede, desafortunadamente, en la mayoría de las congregaciones cristianas, pero también de otro tipo de denominaciones. Y por eso estamos nosotros aquí, no yo, sino usted. ¿Para qué? Para informarles a ellos de esta herencia del pacto. Para informarles a ellos de que hay vida y vida en abundancia. Para informarles a ellos que Jesucristo vino a darles esa vida. No vino a matarlos, no vino a enviarles espíritu de cáncer, no vino a destruirlos, vino a saciarlos de larga vida. Muy bien, entonces debemos entender. Génesis 28, Isaac confirma el pacto en Isaac. Primero todos sabemos la historia. Jacob engañó a su padre para recibir la bendición, pero era el heredero de la bendición. En Génesis 28, Esaú llega queriendo recibir lo que a él mismo había vendido. Esaú vendió el pacto y quería recibirlo. Pero en Génesis 28, versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y luego aquí viene el versículo 4, más importante, para que usted lo entienda, que esta bendición no era para Jacob nada más, sino era para nosotros. Y te dé la bendición de ¿quién? De Abraham. Y te dé el mismo pacto que le dio a Abraham, para que me entienda. ¿Está entendiendo? El mismo pacto que le dio a Abraham, también se lo dé ¿a quién? A Jacob. Ya vemos 3 generaciones que están disfrutando del pacto. ¿Está entendiendo? 3 generaciones. Pero ahora en el nuevo pacto usted puede disfrutar de esa misma bendición. Te dé la bendición de ¿qué? De Abraham. Y diga usted conmigo, yo ya la tengo. Ya me la dio mi padre. Me pertenece esa bendición. Soy heredero de ese pacto. La abundancia es mía. No tengo por qué morir a corta edad, ni por qué estar pobre. Porque Cristo Jesús, a través de su sangre, hizo un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa. Si Abraham vivió en abundancia, nunca se enfermó y fue rico en oro y en plata y ganado, eso también y aún mejor se manifiesta en mi vida. Amén. Entonces, y te dé la bendición de Abraham, le dijo, ¿quién le dijo? Isaac le dijo a su hijo Jacob, y te dé Dios la bendición de Abraham. Y nuevamente confirma ese pacto en Jacob. Nuevamente lo confirma Isaac. Génesis 28, versículo 6. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde lo envió Isaac? A su hijo. Lo envió con el hermano de su esposa, Labán. Estamos de acuerdo que lo envió para allá, ¿verdad?
para que tomara una hija de ella. Para que tomara una hija de él. Versículo 6. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Qué hizo Jacob? Fue obediente. ¿Verdad que Jacob fue obediente? Fue obediente. Y que Jacob había bendecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Es decir, fue obediente este hombre llamado Jacob. Cuando usted escuche y entienda que tiene el pacto de bendición, usted debe ser obediente al pacto, es decir, debe contribuir con el pacto. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué hizo este hombre llamado Esaú? Hizo todo lo contrario a lo que Dios le envió a hacer a Jacob. Vino a oponerse directamente a su padre Isaac. Es decir, actuó totalmente diferente conforme al pacto de bendición. Él sabía que a su padre le molestaba que tomara hijas de las hijas de Canaán. Sin embargo, este hombre Esaú lo hizo, sabiendo que a su padre no le agradaba a ello. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Versículo 8, 28, versículo 8. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, etc. Entonces, usted está viendo la actitud diferente de un hombre, actuando diferente a lo que su padre le había dicho que hiciera. Entonces, nuevamente Jacob opera en ese pacto. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Entonces en este momento viene un sueño de Jacob. Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y a su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí estamos viendo algo, una visión que tuvo a través de sueños este hombre llamado Jacob. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y en qué? Y en tu simiente. Nuevamente confirma Dios el mismo pacto, la misma declaración de bendición que hizo sobre Abraham, ahora la está confirmando ¿con quién? Con Jacob. Tercer generación que Dios confirma el pacto. Las mismas palabras que le dijo a Abraham, las mismas palabras de bendición las dijo sobre Jacob. Imagínense si no era un hombre bendecido. Luego dice el versículo 15: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Es decir, Dios, en pocas palabras, siempre va a cumplir su pacto con nosotros. No nos va a dejar hasta que no haya hecho con nosotros lo que Él ha dicho. No nos dejará. ¿Qué significa que no nos dejará? Que su amor y su misericordia siempre estará con nosotros. Mientras no se manifiesta lo que usted comience a creer en este día, en esta serie del pacto de abundancia. Él siempre, y Él hará lo que prometió a Abraham, lo hizo, pero también lo que prometió a Abraham lo retransmitió a Jacob y también lo hizo. Pero no nada más con Jacob, lo prometió para su descendencia, para nosotros, para su simiente que es Cristo, y los que estamos en Cristo también promete lo mismo que prometió a Jacob. Yo te bendeciré con abundancia. Ese es el pacto que Dios prometió a Abraham, lo cumple con Jacob.
Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. ¿Qué cree que representa todo eso? Jacob, ¿cuántos saben que ya había recibido la bendición de Isaac? Ya había recibido el pacto. Él entendía porque conoció a Abraham. Jacob conoció a Abraham y entendió cómo vivió Abraham y entendió el pacto de Abraham. Pero no había tenido el encuentro que tuvo Abraham con Dios. Porque solamente su padre le dijo, hijo, yo te voy a bendecir, serás padre de multitudes, todos los que te bendigan serán benditos, etcétera, tú serás bendición de naciones. No solamente lo dijo Isaac, su padre, sino ahora él tuvo un encuentro con Dios a través de una visión en sueños. Ahora dice, yo no sabía, fíjense lo que dice el 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora tuvo él un encuentro directamente con Dios, confirmando este pacto. Jacob despierta de su sueño, lo dice el 17, y tuvo miedo, miedo significa tuvo reverencia también. Y dijo, cuán terrible o maravilloso, también es la misma palabra, es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta, casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob por la mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, que representa que él levantó un altar de adoración para Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Usted ha escuchado muchas iglesias que se llaman Betel, ¿verdad? Eso significa casa de Dios. Versículo 20, entonces después de adorar a Dios, Jacob hizo un voto. ¿Por qué no había hecho este voto antes Jacob? ¿Por qué no había hecho este voto? Porque él había escuchado la bendición de Abraham, él había escuchado la bendición de Isaac, pero no había tenido un encuentro directamente con Dios, donde Dios le confirmara que ese pacto de Abraham, de su padre, estaba también con él. Pero ya Dios se lo dijo a través de un sueño. Entonces, cuando ya tiene ese encuentro con Dios, en pocas palabras, Jacob vivía bajo la sombra de su padre y de su abuelo. Jacob vivía sin entender la bendición. Jacob vivía, a pesar de que anhelaba la bendición, porque la vio en su abuelo Abraham, la vio en su padre Isaac, pero no había tenido ese encuentro directamente con Dios, confirmándole la bendición, para que me entiendan. Entonces Jacob hizo Jacob voto diciendo, aquí ya fue un compromiso, una promesa que hizo Dios, que hizo Jacob directamente con el Dios Altísimo. Y esa promesa dice, si fuere Dios conmigo, lea el versículo 20 por favor, Génesis 28:20, para que le conste a usted lo que le voy a hablar. Si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si Dios hiciera todas esas cosas, entonces, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces dice, Jehová será mi Dios. Él había recibido la bendición, pero Dios no lo tenía como su Dios. ¿Está entendiendo? Había recibido el pacto de bendición, creía en la bendición, anhelaba la bendición, pero no tenía a Dios como su Dios o Señor. Lo que está diciendo aquí Jacob, entonces tú serás el que señoree sobre mi vida. Si tú fueres conmigo, si me guardares, si me dieres el pan, si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué Jacob apartó el diezmo para Dios? Porque lo obligaron. Porque si no lo apartaba le iba a caer un rayo. O porque si no lo daba iba a venir maldición sobre él. Él no entendía así el diezmo. Muchos pastores lo enseñan así. Si no diezmas te vas a enfermar tú y se va a enfermar tu familia. Muchos pastores lo enseñan así. Pero no es así. ¿Cuándo comenzó a diezmar Jacob? Cuando entendió que Dios era su Señor. ¿Me entiende? Lo hizo ¿por qué? Por fe. Si tú me guardares, si fueres conmigo, si me dieres el pan,
Entonces yo apartaré de todo lo que me dieres el diezmo, dice Jacob. Hizo un pacto, una promesa con Dios. ¿Por qué lo dio? Porque entendió que Él era su Señor. Y que si Dios estaba como su Señor, a Él no le iba a pasar escasez durante la tierra. No iba a tener problemas de falta de alimentación, ¿me entiende? Entonces Él entendió por fe, yo lo aparto porque tú me vas a guardar, yo lo aparto porque tú me das el pan de cada día, yo lo aparto porque tú eres el Señor de todo lo que yo hago y donde yo vaya. Yo tengo la protección divina, por eso lo aparto, Señor. ¿Por qué no lo apartaba antes? A pesar de que él vio a su abuelo Abraham hacerlo, a pesar de que vio a Isaac hacerlo, ¿por qué no lo apartó antes? Simple y sencillamente, porque no lo tenía a Dios como su Señor. Entonces este hombre hace una promesa con Dios. Yendo ¿a dónde? A Padán Aram. ¿A quién iba a conocer? ¿A quién cree que iba a conocer a Padán Aram? No, a su esposa no iba a conocer a la dueña de sus quincenas. A la dueña de sus quincenas. Fíjense, llegamos ahora sí al 28, versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Toda la historia del capítulo 29 cuenta cómo él tuvo un encuentro con esta mujer llamada Raquel. Él conoció a esa mujer que le había dicho Isaac: vete a Padán Aram y ahí vas a tener una mujer, ahí va a haber una mujer para ti. Y a través de esa mujer que viene para ti, tú vas a tener descendencia de la cual van a ser benditas tú y tu simiente. Es decir, de esa mujer viene el Cristo que va a redimir a las naciones de la maldición. Eso es lo que le quería decir Dios. Y sus padres, su padre Isaac, le quiso decir a Jacob: ahí vas a conocer a la mujer más bella que puede haber. ¿Estamos entendiendo? Porque dice que era una mujer bella. No cree que agarraba a cualquiera Jacob. Génesis 29, versículo 11, y sucedió, el versículo 10, perdón, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra, muy acomedido este hombre, del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Dice: por fin encontré al amor de mi vida. Versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Entonces, versículo 14, Labán le dijo: ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Es decir, este hombre llamado Labán amó a Jacob. Entonces dijo, versículo 15, Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Le estaba ayudando a cuidar el rebaño de sus ovejas. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿A quién cree que eligió a las 2? Yo sé que muchos ya saben la historia, ¿no? Por eso elige, el día de hoy vamos a ver historia. ¿A quién cree que eligió de las 2? ¿A la de ojos delicados o a la de hermoso parecer? Hermoso parecer, ¿verdad? Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija. Fíjense, tanto la amaba que tenía que trabajar sin un solo salario por esta mujer. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a trabajar para su suegro durante 7 años para obtener a su hija? ¿Usted lo hizo, varón casado? ¿Sirvió 7 años gratis a su suegro por su esposa? Tanto la amaba Jacob a Rebeca y tan bella que era, que sirvió 7 años gratis a su suegro Labán, que le daba solamente el alimento. Por ahí dice la historia que él ni siquiera mató una sola ovejita para comérsela.
Versículo 19, y Labán respondió, mejor es que la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Está entendiendo? 7 años por una mujer totalmente gratis. Ese era amor. Versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Vamos a hacer una fiesta para que Jacob ya pueda tener a su esposa Raquel. Hermosa esposa, hermosa mujer. Vamos a hacer una fiesta. ¿Estamos de acuerdo que hizo fiesta Labán? Pero el suegro de Jacob planeaba otras cosas. En la maquinación de su mente tenía, usado por Satanás, tenía planeado alargar el plazo en que iban a ser benditas las naciones, porque las naciones iban a ser benditas entre Jacob y con su esposa Raquel. Ahí iban a ser benditas. ¿Quién cree que nació de Jacob y Raquel? Un hombre llamado José, que disfrutó y vivió el pacto de bendición. Todos los demás quisieron venderlo, etcétera. Bueno, ahí vendía la bendición. En 7 años ya se iba a reproducir, iban a tener familia, iban a ser benditas las naciones de la tierra. Pero Satanás tiene otra maquinación para Jacob y dice, no quiero que sean benditas todas las familias de la tierra, vamos a hacerle una treta y una jugada a Jacob. Y usó a su querido suegro. Versículo 23, sucedió que a la noche tomó Lea su hija y se la trajo. Y Jacob, todo embriagado, borracho por el banquete, no se dio cuenta esa noche. ¿Y qué cree que pasó? Se metió y se llegó a Lea. Por eso no es bueno el alcohol, ¿se ha dado cuenta? El que toma alcohol no es que se vaya a ir al infierno porque toma alcohol. Muchos creen que porque toman alcohol se van al infierno. Es que los borrachos no heredarán el reino. Pues ¿qué significa heredar el reino? Entiende ese concepto. Heredar el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios está aquí entre vosotros. ¿Por qué? Porque yo ciertamente echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, no pierde su salvación. Pero no es bueno porque le daña su hígado, porque usted es templo del Espíritu Santo, porque al rato ese hígado no lo van a querer ni los perros, dice el pastor Nacho. Entonces, por eso no es bueno, porque daña su cuerpo, ¿me entiende? Pero no porque se va a ir al infierno, olvídelo. Heredar el reino significa que se va a morir antes de tiempo, si usted le echa duro eso. Pero tampoco se pueden equivocar también. Aquí, ¿qué pasó con Jacob? Se puso bien jarras. Lenguaje de Jalisco, amigos de Colombia y Argentina, jarras representa que se pusieron hasta atrás. Y hasta atrás significa que andaban bien atarantados. Entonces, ¿qué representó eso? Que Jacob cometió un error. ¿Qué pasa si Jacob hubiera estado sobrio? Llega con Lea, inmediatamente la distingue, tiene los ojos delicados, pero no es Raquel. Fuera, tráeme a Raquel. ¿En qué quedamos? Que mi esposo iba a ser Raquel, ¿no? Entonces este hombre estaba por ahí. Dice que se hizo banquete, sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, versículo 23, y la trajo. Y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Dice, venid a la mañana aquí que era Lea, y Jacobo dijo a Labán, imagínense todo, despertó, ¿no? Después de toda una noche, despertó Jacob, y de repente, en lugar de ver a esa hermosa mujer, vio a otra mujer en ese lugar, una de ojos delicados. Significa que era bonita también, ¿no? No hay ni una mujer fea, dice por ahí un dicho secular, ¿no? Entonces vio una de ojos delicados, pero no era la mujer que él por la cual había trabajado 7 años. ¿De quién fue el error trabajar 7 años? ¿De quién fue el error de no haber recibido su recompensa? ¿De Labán, su suegro,
o de Jacob, que andaba bien embriagado? Dígame usted. La mayoría le echa la culpa a Labán, pero no entiende que en las maquinaciones del diablo nosotros tenemos que ser, dice, sed sobrios y velad, dijo el Señor. Dijo a través del apóstol Pedro, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero si yo no le doy cabida a vuestro adversario, el diablo, que es mi adversario, yo no le doy cabida, y yo soy sobrio y velo, es decir, siempre estoy metido en su palabra, lleno del Espíritu Santo, declarando su palabra sobre mí. ¿Qué pasa si yo soy así? Yo estoy velando. Entonces, el adversario, el diablo, que anda queriéndose meter a mi vida, olvídate, no se va a meter en mi vida. ¿Me entiende? Pero aquí se metió con Jacob, porque Jacob se lo permitió. Es decir, contribuyó con las maquinaciones de su suegro Labán, para que me entienda. Venida la mañana, dice el versículo 25 aquí, que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? Es decir, cuando alguien anda bajo los efectos, por ahí dicen hasta una escoba está bonita, ¿no? Dice por ahí un dicho secular, no me haga caso a mí. Dicho secular, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bajo esos efectos, no le importó. Vio un cuerpo, ay, qué bonito, y adelante, ¿me entienden? Entonces, no es tanto el alcohol el que hace daño a las personas, sino es las acciones de la vida, de andar tan alegre con esa sustancia, que pueden llegar a las personas a cometer errores, ¿me entienden? Entonces no se condene, aquí no prohibimos nada. Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Simple y sencillamente, no todo nos conviene. Entonces dice, venida la mañana aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? Imagínense, de repente, ¿no? Mi esposa siempre la conocí muy pintadita, arregladita, su boca pintada. De repente en la mañana con los bucles y los pelos todos parados y sin pintura. ¿Qué es esto? Bueno, pues en este caso fue porque Jacob se encontró otra mujer, ¿me entiende? No era porque si usted se enamora, los jóvenes se enamoran de una chava y la ven todos los días bonita, pero ya cuando se casan y de repente ven los pelos parados ahí, lo cual no sucede en un matrimonio. Así es que siempre las mujeres amanecen bonitas por las mañanas. Bueno, continuamos con el tema. Cambiando de tema. Entonces, bueno, eso dijo Jacob. ¿Qué es esto, Dios mío? Se asustó con Lea, ¿no? Fíjese, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? Luego dice, versículo 25, ¿no te he servido por Raquel? Le pregunta, ¿por qué pues me has engañado? Y luego dice el versículo 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y cumple la semana de es decir, una semana para ellos era un año, ¿me entiende? O sea, un día era como un año, para que me entienda. Y se le dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 añitos. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. 7 años más tuvo que servir, es decir, 14 años por un pequeño error que cometió Jacob. ¿Quién fue el del error? Jacob, no Labán. ¿Entiende? Labán estaba influenciado por Satanás. Siempre, usted había escuchado que Labán, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Había escuchado que Jacob cometió ese error? ¿No? A lo mejor no se lo habían dicho. Entonces, debemos de entender, la bendición está a la puerta, lista, ya manifestada en lugares celestiales. ¿Quién es el que alarga los otros 7 años? Nosotros. No Dios. Dios nunca, jamás va a alargar el tiempo de la bendición. Nosotros detenemos eso. Y tenemos que andar batallando otros 7 años más para que se dé la bendición de Dios, para que se manifieste. Entonces en este caso fue Jacob. Entonces ya vamos a terminar. Hay muchísimo que hablar, pero
realmente les dije que le iba a hablar un poquito de historia para que entendamos. Aquí ya vimos el error de Jacob. Eso es importante entenderlo, el error de Jacob. Entonces vamos a leer el versículo 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermosa historia de amor. No nada más le sirvió 7 años por Raquel, sino dice, como ya me la diste de puro gusto, te voy a servir otros 7 años. ¿Cuántos de ustedes se han casado por su mujer y han servido a su suegro? 7 años más. Pero hay algo que no cumplió Jacob. ¿Usted de casado le sirvió a su suegro 7 años más? ¿Alguno de ustedes? Entonces no estaba tan enamorado como Jacob por Raquel. Vea la inmensidad de este amor. 7 años le sirvieron a su suegro gratis después de casado. Hay algunos que a los días ya quieren regresarle la hija al suegro. A los 2 años ya anda como una tigresa. A los 3 ya no quiere saber de ella. Y al 4º año con todo hijo, ¿sabes qué? Llévatela, suegro, yo no las quiero. Eso me han platicado. El hijo, ¿cómo es el amigo de mi amigo? Entonces, Jacob de puro gusto sirvió 7 años más ya después de casado. ¿Qué tanto amaba a esta mujer? Impresionante. Génesis capítulo 30. Qué impresionante, ¿no? Génesis capítulo 30, versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. ¿Sabe usted cuántas personas nacieron ahí? En ese lapso de tiempo antes de que naciera José. ¿Sabe usted cuántos hijos tuvo Jacob? 12, ¿no? 12. Ya el último, que fue no recuerdo. Bueno, 12 hijos varones y una hija llamada Benjamín, ¿verdad? Una hija llamada Dina también tuvo. 12 hijos varones y una hija llamada Dina. Fueron los hijos de Jacob. ¿Se ha escuchado de Dina, verdad? Entonces, mire, en el capítulo 30 usted va a encontrar, versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Es un error de Jacob eso también. Y ella dijo, aquí mi sierva Bilha, allégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Es decir, como Raquel también se repite la misma historia que Rebeca. Se repite la misma historia que Sara. ¿Está entendiendo? Eran estériles. ¿Por qué estériles? Porque Satanás se metía en que de ellos tenía que venir la simiente, que era Cristo. Pero, ¿quién se metió primero influenciando a Labán? Se metió Satanás, influenciando, dándole a Lea en lugar de Raquel. No obstante, ya que le da a Raquel, le sirve otros 7 años, pero esta mujer era estéril. ¿Está entendiendo? Versículo 30, capítulo 30, versículo 3, y ella dijo, aquí mi sierva Bilha, allégate ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos. ¿Cuántos saben que era un error de Raquel darle a su sierva? Significa que se desesperó y no entendió la promesa de Dios, que en ella iban a ser benditas las naciones. Versículo 4, así le dio Bilha, su sierva por mujer, y Jacob, pues de mal humor y todo molesto, diciendo, pues lo voy a tener que hacer por ti, mi amor, te amo mucho, y me voy a tener que llegar a Bilha. Y concibió Bilha y dio a luz a Jacob, y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, también oyó mi voz y me dio hijo, por tanto llamó el nombre Dan, que significa juzgar.
Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel, por luchas Dios me ha contendido, por lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Y así sucesivamente iban naciendo los hijos, la descendencia de Jacob. Le nacieron 3 hijos a Lea. Raquel no podía concebir y le dio a su sierva Bilha y nacieron 2 hijos más. Pero como ya Lea no podía concebir, nuevamente Lea comenzó un pleito entre Raquel y Lea, ¿sí sabía? Una contención entre los dos, lo cual no era de Dios así. Dios nunca quiso que Raquel le diera a su sierva Bilha. Entonces, como Lea ya no podía tener hijos, dice, pues también te doy a mi sierva Jacob. Y Jacob, de mal humor, malhumorado, diciendo, bueno, me voy a tener que llegar también a la sierva de Lea. Y tuvo 2 hijos también. 2 hijos y 2 hijos con la sierva de Raquel. Y se estaban peleando, era un pleito continuo entre las dos, compitiendo a ver quién podía tener más hijos. A tal grado que todavía llega el hijo Rubén, el hijo de Lea, trayéndole unas frutas deliciosas del campo, y le dice Raquel, por esas frutas te alquilo a mi esposo por esta noche, le dice a Lea. Y le alquiló a su esposo por unas frutas. Imagínense, ya se había perdido todo lo que era realmente el amor. Y Raquel le dice, pues te alquilo a mi esposo por esta noche, Lea, por unas frutas del campo deliciosas. Se atragantó las frutas y su esposo de mal humor y de mala onda, pues esta noche voy a tener que volver a dormir con Lea. Y se llegó a Lea y tuvo otro bebé. Y se iban reproduciendo hasta que llega el versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré a mi lugar. Entonces debemos de entender, fíjese, si usted lee el versículo 22, dice Génesis 30, 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádeme Jehová otro hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Raquel? Tuvo 2 hijos. ¿Qué era quién? Benjamín y José. José fue el primogénito de Raquel, por consecuencia José era el heredero de la bendición. ¿Está entendiendo? Que la bendición no vino a Rubén, Rubén fue el primer hijo que le nació a Jacob, pero la nación ¿de quién? De Lea. De una mujer que su padre la vendió, en pocas palabras, por 7 años de trabajo. Al fin de cuentas concluyen las dos, tanto Raquel como Lea concluyen, nuestro padre nos ha vendido a Jacob por años de trabajo. Era la primera vez que un padre vendía a sus hijas, que se registra en la Biblia. Y Labán respondió, dice el versículo 27, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Está captando Génesis 30, 27? ¿Por qué Labán cometió todo ese tipo de tretas contra Jacob? ¿Por qué cree? Dice el versículo 27, Labán respondió cuando Jacob le dijo, mira, ya tuve a mi hijo José, ya necesito salir de aquí, de esta tierra y regresarme a la casa de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué cree que cuando nació José se quería regresar Jacob? ¿Por qué cree? Porque él entendió que el primogénito, que era José, de ahí venía la descendencia o la simiente, a través de Raquel. Fue el primogénito, ya nació mi hijo, esto es lo que estaba esperando yo, dice Jacob, entonces ya me regreso a la tierra de mi padre. Pero en el versículo 27, y le pidió a Labán que le diera permiso para ya retirarse. Dame mis mujeres y mis hijos y yo me voy a retirar a la tierra de mi padre. Y Labán le respondió, dice el versículo 27, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Está entendiendo que la bendición está en Jacob? Que todo lo que Jacob hacía era bendecido y multiplicado. ¿Está captando? Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Versículo 29, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido por mi llegada, y ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es importante entender este mensaje.
Todo lo que nosotros tocamos como hijos de Dios es multiplicado, es bendecido. En el lugar donde estemos y trabajamos bajo un patrón, Él va a entender que lo que hacemos nosotros va a ver la bendición a través de nosotros, ¿me entiende? Debe de verlo de esa manera, que diciendo, desde que tú llegaste a esta empresa, va a decir su patrón, desde que tú llegaste a esta empresa, mi empresa ha sido muy bendecida. Ellos deben de ver eso en nosotros, así como lo vio Labán en Jacob. Dice el versículo 30, porque poco tenías antes de mi llegada y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido por mi llegada. Así debe ser en este tiempo, en esta época. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi causa? Es importante que usted entienda ese mensaje. Si usted trabaja bajo un patrón, a lo mejor va a llegar un tiempo, no ahorita, en que usted pueda trabajar por su casa, que tenga su propio negocio, su propia empresa. Y usted ya vio la multiplicación en otro lugar cuando trabajaba bajo un patrón, ahora la va a ver en su propia empresa. Y dice, y yo pasaré hoy por el rebaño poniendo parte de todas las ovejas, etcétera. Ya cuando ve usted toda esta historia, de tal manera que Labán no le quiso dar las ovejas que estaban manchadas, le dijo, dame las manchadas como salario, no te las doy, el hijo Labán, y se las llevaron sus hijos, de tal manera que Jacob, dice la palabra de Dios, que él ponía unas varas ponía en el lugar donde llegaban las ovejas a comer, los corderos a comer, y dice que ahí se apareaban las ovejas, de tal manera que todos los que nacían, dice que nacían rayados, y eso era el salario de Jacob. Su suegro Labán no quería que se fuera, no quería que se retirara, porque la bendición estaba sobre Jacob, y era muy bendecido él a través de la llegada de Jacob, pero como Jacob, este hombre le quitó todas las ovejas que estaban manchadas, le dijo, bueno, entonces como no hay ni una manchada, dijo Jacob, yo voy a poner unas varas, y Dios, cada una que nazca ahí de esas ovejas va a ser mía. Y dice que nacían rayadas las ovejas o manchadas a través de la sombra de esas varas que él puso donde se apareaban las ovejas. Era un milagro creativo de multiplicación de la bendición que estaba sobre Jacob. Y luego ya concluimos con esto, dice el versículo 43, Génesis 30, 43. Lea este mensaje y entienda que si la bendición estuvo con Abraham, también estuvo con Isaac y también estuvo con Jacob y también está ahora con usted. Lo mismo que estuvo con Jacob está ahora con usted. Versículo 43, 30, 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo. ¿Está entendiendo que en la Biblia no dice que se enriqueció mucho? Se enriqueció muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asno. Es decir, en pocas palabras, se manifestó en él la bendición, la misma abundancia que hubo con Abraham, se manifestó en Jacob. ¿Está captando? Lo mismo que sucedió con Abraham, nuestro padre, lo mismo va a comenzar a suceder en este 2015 con nosotros. Porque así como Jacob era descendiente de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham porque estamos en Cristo Jesús. No acepte menos que eso. No acepte la derrota, no acepte, independientemente que Satanás traiga sus tretas para quererlo usted desviar del camino del pacto de bendición, no acepte eso. No acepte la enfermedad, aunque le digan que viene de Dios, aunque alguien se ponga a alegar con usted, no es que yo te demuestro con una Biblia que Dios enviaba la enfermedad, no acepte eso, ¿me entiende? Porque no es parte del pacto de bendición. Es que yo te puedo demostrar con la Biblia que Jesús fue pobre y que Jesús, entre más pobre, somos más humildes y los humildes le agradan a Dios. No acepte eso, porque eso no viene del pacto que Dios ha hecho con nuestro padre Abraham. Es un pacto de abundancia. Y estamos en un pacto establecido sobre mejores promesas, que es el pacto en Cristo Jesús. ¿Entiende? No acepte eso. Siguiente domingo vamos a seguir hablando. Ya para concluir con lo de Jacob, está muy larga la historia esta, ¿se ha dado cuenta? Hoy vimos algo de historia, pero entendimos cómo Jacob cometió errores. Yo quería hacerle ver el error de Jacob. ¿Por qué quería hacerle ver el error de Jacob? Para que usted vea que Dios siempre cumple su pacto. Que si se alargó 7 años más
y él estuvo otros 7 años por puro gusto. Eso ya no era culpa de Dios que él saliera muy bendecido antes de tiempo a través de lo que él hacía, que era cuidar ovejas. No tenía por qué Satanás obstaculizarle a él 14 años más. En total duró 20 años, para que me entienda. 7 por Lea, 7 por Raquel, y los otros 7 no los cumplió. Dice la Biblia que nada más duró 6 años. Cuando él, nuevamente dice, nació mi hijo José, de él viene la descendencia de la cual van a ser el Cristo, entonces ya cumplí mi misión en este lugar y me retiro a la tierra de mis padres. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que la bendición estaba sobre él. Él ya había entendido y había visto como al trabajar para un patrón, su suegro Labán, se multiplicaban las ovejas. Eran las mejores, inclusive él agarraba las más gordas, las apareaba ahí en ese lugar, ponía las varas, dice que todas las ovejitas, las mejores, salían rayadas, que era el salario de Jacob, que su suegro Labán le había prometido. Por último, se despide de su suegro Labán, en paz. Él lo engaña porque sale con toda su familión, porque eran 4 mujeres y 12 hijos, perdón. De tal manera que también podemos ver el hecho de Raquel. Dice que Raquel, después de que salen de ahí, tiene otro hijo llamado Benjamín. ¿Qué sucede con esta mujer? Dice que muere en el parto. Es decir, no disfrutó tampoco lo que disfrutó Rebeca, la esposa de Isaac. No disfrutó lo mismo. Esta mujer muere, es la primera mujer que se registra en la Biblia que muere en el mismo parto. No disfrutó lo que es el pacto de bendición, todo por andar contendiendo y peleando con su hermana Lea, a ver quién le daba hijos a Jacob. No actuó también bien Rebeca, por consecuencia, muere en el parto al tener a Benjamín. Entonces, ¿qué significa Benjamín? No recuerdo qué simbólico tiene, pero cada nombre que Dios le daba a los hombres en la Biblia era por lo que sucedía. No sé qué nombre les haya puesto sus padres a ustedes, pero si usted se llama Dolores, que por favor le quiten ese nombre. Porque cada nombre tiene un simbolismo en la Biblia de lo que representa. La gente nos llama, ¿cómo te llamas? Dolores, no, me llamo Lolita, diga. Si usted se llama Dolores, nuestros amigos de internet, si usted se llama Dolores, cámbiese el nombre. Ese nombre no le va a traer más que puros dolores. Póngase de pie, le gracias al Señor. ¿Está entendiendo? Estamos viendo la bendición del Señor, pero también estamos viendo la abundancia de Dios, largura de años, de días, salud, prosperidad económica, financiera. Pero estamos viendo los errores que cometieron los personajes estos, para que nos quede como ejemplo de que no debemos de actuar ni como actuó Rebeca. Rebeca actuaba por competir con Lea. ¿Qué era lo que estaba compitiendo? ¿Dónde ve la competencia hoy en la actualidad? ¿Cómo puede usted comparar a Raquel y a Lea con la iglesia actual? ¿Cómo los puede comparar? Con que unas iglesias se ponen celosos porque usted anda predicando en el centro. Se molestan porque uno está predicando en ciertos lugares, porque se ganaron tantas personas. Usted se encuentra otras iglesias de celostinos ahí, ¿me entiende? Pastores celostinos, hermanos celostinos, porque estamos predicando y ganando personas para Cristo. Se los va a encontrar, personas criticando la forma o de doctrina de una iglesia. ¿Sabía que usted, en lugar de ganar personas para Cristo, están criticando? Esos que creen en prosperidad, miren, Jesucristo fue pobrecito y ellos están creyendo en prosperidad, juzgando y criticando a otros hermanos en Cristo. Y usted ve la misma contención de Raquel y de Lea, ahí lo está viendo en la iglesia local, en la iglesia actual usted lo está viendo. Esas personas que se ponen celosos que porque creemos en prosperidad, que ya creen en salud, que no se tienen que enfermar y andan juzgando y criticando. En lugar de ponerse a ganar personas para Cristo, en lugar de salvarlos del infierno, se ponen a criticar. Y usted ve esa contención entre Raquel y Lea, lo ve en la iglesia actual. Por consecuencia, usted no actúe como Raquel. Independientemente que nos juzguen, nosotros vamos a bendecirles y vamos a seguir trabajando para el reino
de Dios. ¿Está entendiendo? Pero tampoco actuemos como Jacob. Embriagarse no nada más significa que se embriague con alcohol en la actualidad, no nada más significa eso. Embriagarse también es embriagarse con otro tipo de doctrina que le vaya a afectar a usted en el reino de Dios. Si usted ya creyó que Dios era su sanador, pero de repente alguien le dice, no, es que Dios envía enfermedad, y usted empieza a creerse esa vil mentira de Satanás, usted va a comenzar a embriagarse en ese tipo de cosas, y en lugar de recibir la salud en sus cuerpos, se va a detener 7 años más. ¿Está captando? Embriagarse no nada más significa eso. Embriagarse también significa que deje de creer lo que creyó en su madurez espiritual y que regrese a ser un niño. Eso significa embriagarse. ¿Está entendiendo? Por eso muchos no reciben la herencia. Porque de repente dice, ya no sé qué es la verdad. Creo en Jesucristo, pero Él es mi sanador o mi enfermador. Ya gente no sabe ni quién es el enfermador, ni quién es el sanador. ¿Me entiende? Porque le echan la culpa a Dios de que Él enferma, le echan la culpa a Dios de que están pobres del desierto por el que están pasando, y toda la culpa se le echan a Dios. Ya no saben ni dónde viene lo bueno, ni de dónde viene lo malo. Entiéndelo. Lo bueno viene de nuestro Padre Celestial, toda buena dádiva, y lo malo viene de Satanás, el diablo, al cual nosotros lo reprendemos, lo echamos fuera, y Él no tiene lugar en nuestras vidas. Dele gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios de pactos. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Te doy gracias por este pacto que tú hiciste con nuestro Padre Abraham, Señor. Gracias por ese pacto de abundancia, de salud, de larga vida, de prosperidad económica. Gracias por ese pacto de vida abundante. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor, porque tuvimos un encuentro contigo en este día. Y cada día en nuestras vidas tú estás habitando en nuestros corazones. Tú ya eres nuestro Dios. Y así como Jacob hacemos pacto y promesa contigo, Señor. Como tú ya nos bendeciste con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Señor. Yo te doy gracias por ello. Gracias porque todas las cosas me fueron dadas en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No tomaremos la actitud de Jacob, Señor, cuando él iba a recibir la herencia por 7 años de labor, Señor. Iba a recibir a su esposa, Señor, pero él mismo cometió ese error, Señor. Nosotros no cometeremos ese error, ni de embriagarnos de cosas naturales, ni de cosas espirituales, Señor. No nos vamos a embriagar con otra doctrina que venga en contra de tu palabra, Señor. Otra doctrina que venga a destruirnos, no la aceptamos. Rechazamos todo lo que no pertenezca a ese pacto de abundancia, Señor. Rechazamos todo lo que no provenga de ese pacto de bendición, que es largura de años y de días, que es salud en nuestros cuerpos, que es bendición económica, bienes y riquezas, que es perdón de pecados, Señor. No aceptamos menos que eso, Señor, porque ese es nuestro pacto que tú hiciste, Señor, y somos herederos del mismo, Señor. Somos descendientes de Abraham porque estamos en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, ciertamente es descendiente de Abraham. Y toda la herencia nos pertenece, Señor, en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores en ti, Señor. En el nombre de Jesús, no aceptamos la muerte prematura, ni en nosotros, ni en nuestros hijos, en el nombre de Jesús. No la aceptamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque somos los primogénitos, los cuales están inscritos, Señor, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y como primogénitos somos los herederos de ese pacto, Padre. En el nombre de Jesús lo recibimos, el pacto. En el nombre de Jesús es nuestro. Lo tenemos, Señor. Contribuimos con Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no seremos como Raquel, Señor, que anduvo contendiendo continuamente, Señor, con Lea. No seremos como esa Raquel, Señor, que pereció, Señor, al tener a su hijo, en el nombre de Jesús. No seremos con la actitud de Raquel, Señor, peleando con otras congregaciones, otros hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús
Solamente glorificaremos tu nombre y haremos tu obra aquí en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, reconociendo que la herencia ya se nos fue dada, que ese pacto ya lo tenemos en el nombre de Jesús, y seremos portadores de esta buena nueva, el pacto de bendiciones para todas las naciones que están en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Señor, esta mañana, te exaltamos, Jesucristo, porque tú fuiste el Cordero inmolado, derramaste tu sangre para dejarme un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. En ti, Señor, se nos fue dada toda herencia nos pertenece, es nuestra en el nombre de Jesús. No aceptamos menos en el nombre de Jesús, y echamos toda mentira de Satanás que pueda sugestionar nuestras mentes en el nombre de Jesús, lo cual en el nombre de Jesús puede impedir que este pacto pueda venir a ser desechado por nosotros, Señor. No seremos como Esaú, que desechó el pacto, Padre, sino al contrario, como Jacob recibimos el pacto, como Jacob fue bendecido, un hombre enriquecido muchísimo en ovejas, en bienes, en riquezas, Señor, así nosotros, en el nombre de Jesús, seremos enriquecidos, Padre, y esa se manifestará a partir de este 2015, que estamos entendiendo este pacto de bendición. Toda la gloria para ti, Jesús, toda la alabanza. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús.